ya casi para finalizar el mes de mayo, este viernes 29, tenemos una visita aquí a la Universidad de Matehuala de una amiga escritora, especialista en diversos temas que son de gran interés para la gente joven, los adolescentes, pero también para los adultos, relacionados con el sexo, mitos y realidades. Este es un libro que escribió Adelina Lobo Guerrero Serrano y Hassan Nieto Guerrero. Hace muchos años este libro ya fue presentado aquí en Matehuala y es una publicación muy valiosa porque aporta información de todo tipo relacionada con la educación sexual de los ciudadanos, especialmente hacia los jóvenes, donde es muy importante que estén bien informados para que su vida se desarrolle lo más felizmente posible. Va a ser muy interesante platicar con ella. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Manuel. En la sinopsis de Sexo, mitos y realidades podemos leer: cuando hablamos de sexualidad, entramos a un misterioso mundo rodeado de falsas creencias, de verdades a medias y de grandes expectativas. Guardamos en nuestro interior las experiencias, dudas, inquietudes, temores, aprensiones y ocultamos y reprimimos los deseos y pasiones. Cuando somos jóvenes nos damos cuenta que los conocimientos que tenemos no son suficientes para afrontar nuestra realidad sexual, que lo aprendido en la escuela, la televisión y los amigos no es suficiente y en muchos casos es erróneo. Deseamos encontrar un lugar donde aclarar nuestras dudas sin ser juzgados. Solemos buscar en internet, pero a veces terminamos más confundidos porque encontramos tanta información de todo tipo que en ocasiones no sabemos si es verdad, mentira o broma. Aquí encontrarás respuesta a más de 280 preguntas frecuentes de los jóvenes sobre sexualidad y obtendrás información relacionada como la historia de los condones, el ciclo menstrual, el uso correcto de los condones, los derechos sexuales y reproductivos, y te divertirás leyendo más de 80 mitos famosos sobre la sexualidad. Vemos que esta edición está respaldada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adelina, sexo, mitos y realidades, ¿de qué nos habla? De un tema de vital importancia, pienso, la diferencia entre la felicidad y la insatisfacción, esto es, poseer o no una educación sexual. Me gustaría como empezar platicándote por qué nace este libro, ¿no? Y más ahora que todo el mundo nos dice ya no es época de libros, ¿no? Ya todo está en internet. Este libro nace en su primera edición hace aproximadamente 10 años y nace como una necesidad de las personas que trabajamos en la asociación en Ánimos Novandi, porque nosotros nos dedicamos a dar conferencias, talleres y pláticas de salud sexual y reproductiva. Al final de las pláticas los chicos nos hacen sus cuestionamientos, ¿no? Y generalmente tienden a ser muy similares independientemente de qué edad tengan, de qué región del estado vivan o del país. Entonces en ese momento les resolvemos sus dudas, pero comenzamos a cuestionarnos, bueno, nos vamos y después ¿con quién pueden consultar esta información? ¿Con quién se pueden acercar? Entonces vimos la necesidad de generar un documento que se quedara de forma permanente para ellos, donde tuvieran las dudas más frecuentes y la respuesta a ellas de una forma muy accesible. Porque también lo que podemos encontrar en este libro es que no es un lenguaje técnico, es un lenguaje de la tal forma que absolutamente todos podemos entenderlo. Entonces, el tema de la sexualidad es un tema sumamente complejo, pero es así de complejo porque decidimos hacerlo complejo, ¿sí?
¿Por qué? Porque aprendemos la sexualidad a través de experiencias propias, aprendemos la sexualidad a través de programas de televisión, de la poca o nula información que recibimos en la familia, de los amigos, ¿no? Y toda esta información la vamos procesando, a veces sin tener los elementos para procesarla. Y también, ¿qué información nos llega? Nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en chicos de nivel secundaria que te dicen, es que no te embarazas si después de tener relaciones sexuales te lavas con Coca-Cola la zona genital y ya con eso evitas un embarazo. O cosas tan absurdas como si es tu primera vez jamás te vas a embarazar, ¿no? Entonces, con toda esta mala información llegan a sus primeras experiencias sexuales que terminan siendo frustrantes, insatisfactorias, traumáticas o con consecuencias negativas como infecciones de transmisión sexual, infección por VIH, infección por VPH o embarazos no deseados. Entonces, esa es la realidad que tenemos en nuestra sociedad, sociedades que muchas veces no permiten abordar estos temas de forma libre y seria, sociedades donde estamos sumamente reprimidos en términos sexuales como si fuera algo malo, ¿no? A veces nosotros les preguntamos a los padres de familia de ¿qué es lo malo de la sexualidad? ¿No? No, pues que se embarazan. Bueno, esa es una consecuencia negativa de ejercer la sexualidad de forma poco informada o de forma irresponsable. Pero es la pregunta para todos, o sea, ¿qué tiene de malo la sexualidad? O sea, en realidad en el ejercicio de ella, pues no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, se busca que sea placentero, que se pueda disfrutar y que las consecuencias de ella sean las planeadas y las deseadas. Entonces, es lo que busca atender este libro, que se llama Sexo, mitos y realidades. ¿Por qué este título? Porque quisimos enfocarlo desde toda esta mala información que tenemos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que se supone que la gente ya debe de saber eso, ¿no? O sea, y encontramos muchos lugares donde todavía esos mitos los toman como realidad, de que si te masturbas te van a salir pelos en la mano. Y los pobres chavitos de verdad lo creen, ¿no? Y se andan revisando las manos a ver si no les están empezando a salir pelos, ¿no? O cosas, no sé, tan absurdas como que el VIH no existe o que se transmite a través de los besos. Y entonces uno dice, es información absurda, pero en muchas partes lo toman como verdad absoluta. Y genera insatisfacción, genera discriminación, genera infelicidad. Al final de cuentas, lo que buscamos todos los seres humanos es ser felices, y la parte de la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad es un pilar fundamental del ser humano. ¿Cómo has vivido esta experiencia de educar sexualmente a jóvenes, adolescentes, también adultos e inclusive adultos mayores en San Luis, y qué has encontrado particularmente en Matehuala, donde has tenido una relación constante al respecto? ¿Qué he encontrado en Matehuala y cuál ha sido mi experiencia? Bueno, la experiencia es muy bonita porque si no fuera así, pues ya no estaríamos trabajando en esto. Porque tenemos la oportunidad de ayudar a las personas a disfrutar su sexualidad de forma sana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues creo que hemos, digamos, impulsado que se abra este tema y se discuta de forma más normal que hace 10 o 15 años. ¿Qué hemos encontrado en el estado? Pues igual, una alta incidencia de embarazos adolescentes, pero ya no digamos no planeados, sino muchos embarazos en adolescentes que son deseados y planeados, lo cual nos indica que está cambiando el fenómeno, y lo cual nos indica también de la violencia que se vive al interior de las familias, que está provocando que los jóvenes salgan huyendo de esas familias a través del matrimonio o del embarazo temprano. ¿Qué más encontramos en el estado? Que tenemos ahora un problema en términos de acceso a insumos para prevenir embarazos e infecciones como VIH, dado que los chicos ahora están más empoderados para el ejercicio de su sexualidad, pero los servicios de salud no responden en esa medida. Encontramos mucho que van los chicos que son adolescentes o menores de edad a pedir condones femeninos, lubricantes a los centros de salud y son rechazados, ¿no? Con cosas tan absurdas de ¿y tú qué? ¿Para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con eso? Pues ¿cómo que por qué o para qué? Pues para lo que son, ¿no?
Entonces eso hemos encontrado, también hemos encontrado de que en muchos centros de salud les exigen a los menores que vayan acompañados de sus papás a pedir condones o para hacerse análisis de infecciones de transmisión sexual. Y honestamente, uno como adulto no va a ir a decirle a su papá de, oye, tengo vida sexual activa y mira, creo que necesito ir al médico, menos un adolescente, ¿no? Entonces creo que tenemos una gran área de oportunidad en el tema de servicios de salud y específicamente en Matehuala que he encontrado. Hemos encontrado una alta incidencia en embarazo adolescente, también provocado por estas condiciones de violencia y principalmente violencia familiar. Hemos encontrado mucha violencia sexual, estos temas del sexting, del uso de la imagen personal a través de redes sociales, de enviar fotografías personales a través de redes sociales con desnudos, del envío de material pornográfico a través de teléfonos celulares y de WhatsApp, de inbox en Facebook. La violencia sexual ahorita está muy normalizada y va creciendo, y principalmente en los más jóvenes, en los adolescentes, chicos de primero, segundo y tercer año de secundaria. Hemos encontrado afortunadamente una buena apertura por parte de autoridades escolares y por parte de padres de familia que han recibido muy bien esta educación, pero también creo que es una respuesta a la incapacidad que sienten de hablar estos temas en la familia o en la escuela. Encontramos que es un tema todavía tabú, ¿no? Y que los papás no están normalizados o educados para abordar el tema de la sexualidad. ¿Tú qué le recomendarías a la gente joven para empezar a cambiar e iniciar con sus padres, con maestros o con personas informadas un proceso educativo en relación a su sexualidad? El primer paso para todos, seas niño, joven, adulto, lo que seas, es educarte a ti mismo, ¿sí? O sea, ¿cómo yo voy a pretender hablar de este tema, por ejemplo, desde el adulto padre de familia? ¿Cómo voy a pretender hablar yo del tema de sexualidad con mi hijo si yo no me sé poner un condón, ¿no? Si yo tuve los hijos que Dios me mandó, por así decirlo, jamás me preocupé por la planificación familiar, si ejercí mi sexualidad de forma aleatoria, si jamás me hice un examen de VIH, si tuve mis primeras experiencias con sexoservicio y jamás acudí al médico. Entonces, si yo trato de educar desde ahí, va a ser muy difícil. Entonces, el primer paso es educarnos a nosotros mismos, tener la información y también acercarnos a los especialistas, a información que sea verídica. Y entonces, desde ahí, empezar a educar. Si yo soy joven, soy hijo de familia y quiero empezar a ejercer mi sexualidad, es lo mismo, educarme a mí mismo, ¿sí? Si yo me pregunto, ¿tengo la capacidad de ir a una farmacia y comprar condones sin que me dé pena? ¿Tengo la capacidad de ir al centro de salud y pedir que me hagan un examen de VIH sin que me dé pena? Entonces, seguramente voy a estar empoderado y voy a estar formado para ejercer mi sexualidad. Pero si no, si soy de las personas que dicen, no hombre, yo no me pongo un condón porque a mí me aprietan, ¿sí?, pues significa que no estás preparado para empezar a ejercer tu vida sexual activa, porque todavía tienes un montón de información errónea, un montón de mitos y todavía no te apropias de tu cuerpo y de lo que esto significa. Adelina, ¿cómo explicas que en la capital del estado, en San Luis Potosí, el ejercicio de la prostitución sea tan open y que se acepte como un mal necesario? El sexoservicio, no digo que sea la profesión más antigua porque creo que ya dijeron que hay otra, pero es parte de toda sociedad, ¿no? Y más en sociedades tan cerradas. ¿Cómo se explica que en San Luis Potosí haya una oferta tan abierta de sexoservicio femenino, masculino y para todo tipo de prácticas sexuales, homosexuales, heterosexuales, etcétera? Pues porque la sociedad ha sido muy represiva en respecto a la sexualidad. Entonces las personas se unen en familia, ¿no?, o en pareja, y la vida sexual es frustrante, ¿no? Y entonces los deseos que tienen en la pareja de las formas en las que quisieran ejercer la sexualidad no lo pueden platicar por todos los mitos, por lo que la religión dice, por lo que la sociedad dice, y entonces eventualmente buscan una fuga, un espacio donde efectivamente puedan hacer esas cosas
que quieren experimentar, ¿no? Y entonces pues está la oferta del sexo servicio. ¿Por qué cuando se habla de sexo se suele ser tan solemne y no abordarlo como algo orgánico, divertido, espontáneo, incluso creativo? Eso sucede para los latinos, ¿no? O sea, para los latinoamericanos, que son, digamos, en su mayoría católicos, pues tenemos todo esto que ha impuesto la religión católica desde un discurso hegemónico donde te dice lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, para el catolicismo solo está aprobada una posición sexual. Todas las demás posiciones que no sean la llamada del misionero son cosa del diablo, ¿sí? Son incorrectas, son malas. En sus inicios se prohibió los métodos de planificación, pero tenía una cuestión como de supremacía. Mientras más personas hubiera esa religión, pues más fuertes iban a ser. Por eso dicen que debes de tener todos los hijos que Dios mande, pero tiene, digamos, una justificación histórica en su momento. Entonces, todo digamos, discurso hegemónico ha generado frustración en el ejercicio de la sexualidad. Si a ti te dicen desde pequeño, ¿no?, que esa parte de tu cuerpo es mala, pues el día que comienzas a sentir cosas, ¿no?, que comienzas a tener, no sé, sueños húmedos o erecciones o tienes algún grado de excitación, pues lo vas a tratar de contener, ¿sí?, suprimir, esconder. Y entonces ejercemos la sexualidad desde el miedo, no desde el objetivo último, que sería el disfrute de tu cuerpo. ¿Qué le dirías? Otra de las cosas que yo creo que tenemos que entender, porque desde la visión de padres a veces se tiende a censurar la sexualidad de los hijos, ¿no? De, mi hijo no debe de hacer esas cosas. Yo les preguntaría a los papás, ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? ¿No? ¿En qué condiciones? Tu hijo eventualmente lo va a hacer. La pregunta aquí es, ¿con qué información quieres que lo haga? ¿No? ¿Con qué premisas? Y también hay un estudio que te dice que si los jóvenes tienen una información adecuada sobre las consecuencias del ejercicio de su sexualidad, van a retrasar aproximadamente 1.8 años, o sea, 1 año, 8 meses, el inicio de su vida sexual activa. ¿Qué le podrías decir a los universitarios acerca de la ¿Usan sexualidad? condón? No. Por ahí empezarías, y luego… A los universitarios, primero, si ya iniciaron su vida sexual activa, que generalmente yo creo que ya todos lo hicieron, revísense. O sea, si tuvieron experiencias sexuales sin usar protección, si tuvieran alguna relación de riesgo, si un día se pusieron súper borrachos y no saben dónde terminaron, nada más en la mañana se espantaron de la persona que estaba a su lado, entonces tienen que ir al centro de salud, tienen que hacerse un análisis general para ver si hay alguna infección. También tienen que replantearse cómo quieren ejercer su sexualidad y empezar a educarse. Porque no es de que ahí van y compran un condón y con eso ya se soluciona la vida, ¿no? Tienen que aprender a usarlo, ¿no? O sea, no nada más es el insumo, sino la habilidad. Así que mi segunda recomendación sería, si son varones, compren condones y aprendan a usarlos, aunque sea en casa, ¿no? Si son mujeres, también que sepan cuáles son las consecuencias de este ejercicio de la sexualidad, ¿no? ¿Quieren ser mamás? Bueno, adelante. Pero le tienen miedo al embarazo y consideran que se van a cuidar con pastillas, adelante, pero también hay infecciones. Nuestro problema epidemiológico en México ahorita es que los que más están infectando de VIH son jóvenes entre 14 y 17 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que están estos jóvenes iniciando su vida sexual activa con personas más grandes que ellos, que han tenido otras parejas y por eso se están infectando. Y que los jóvenes no están exigiendo el uso del condón. Hablando de enfermedades de transmisión sexual, y tú que habitas en la Ciudad de México, vemos en el metro campañas de difusión de las autoridades de salud donde se puede leer, no solo de VIH o virus del papiloma humano, sífilis, se puede infectar un ciudadano. Hay 60 maneras de contraer una enfermedad de origen sexual. Esto es tremendo, sí pone a pensar a las personas. Así es, o sea, lo que necesitamos es empezar a visualizar esto, ¿no? Porque
Es bien triste para nosotros que nos enfrentamos todos los días a esto, encontrar a jóvenes que tienen VIH, que tienen herpes, que tienen sífilis, que tienen gonorrea, ¿no? Y que nosotros sabemos que fue completamente prevenible, que si en casa les hubieran hablado de que se cuidaran y les hubieran explicado y no los hubieran reprimido, que si en la escuela hubieran tenido una buena educación sexual, pues no hubiera sucedido esto. Cada caso de VIH nuevo es una tragedia, pero no para la persona que tiene el VIH, sino es una tragedia para el sistema de salud y el sistema de educación y la familia, porque quiere decir que los tres fallaron, ¿sí? Que ni salud, ni la familia, ni la escuela pudo darles las herramientas a esta persona para que evitara la infección. La ventaja que existe ahorita es que la sobrevida de una persona con VIH está rondando en los 60 años de edad, entonces ya la ciencia ha avanzado mucho, los tratamientos, los antirretrovirales, la terapia alternativa han avanzado, pero sin embargo seguimos perdiendo la batalla en nuevas infecciones. En los años 60, 70 de un siglo XX que irremediablemente ya se fue, Wilhelm Reich hablaba sobre un manifiesto Six Paul en donde planteaba que mientras la felicidad sexual no se alcance la plenitud a través del orgasmo, por ejemplo, como un punto climático de la sexualidad, era muy difícil que todo lo demás funcionara, concentrarse, crecer, ser feliz. De esto actualmente no se habla, no se difunde, pareciera como que son temas pasados de moda. Yo veo por todos lados mucha tristeza, mucha coraje, neurosis, y si nos atenemos también a lo que planteaba Freud, de alguna manera, pues debe ser también reflejo de una vida sexual pobre o nula. ¿Qué nos puedes comentar, Adelina? Yo no creo que el centro de la vida sea el ejercicio de la sexualidad, pero sí es un componente muy importante. Y tiene que ver con cómo canalizamos nuestra energía y cómo canalizamos nuestras frustraciones. Si yo recibo, cada vez que trato de expresar mi sexualidad, recibo represión por parte de la sociedad en general, pues no voy a terminar siendo una persona feliz, ¿no? En lo que comentabas de los orgasmos, pues la gente, los latinoamericanos en general, tienen un ejercicio de la sexualidad, digamos, muy bárbaro, ¿no? Provocando que, por ejemplo, en México, creo que ahorita el porcentaje de anorgasmia está por arriba del 70%, anorgasmia femenina, que quiere decir que son mujeres sexualmente activas que jamás en su vida han experimentado un orgasmo, no porque grite le está gustando. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Que se ve el acto sexual como una obligación por parte de la mujer y también una obligación por parte del hombre, y no cumplen con los requisitos del acto sexual. Yo siempre les digo, más vale una vez al mes bien hecho que cada día y mal hecho, ¿no? O sea, si van a hacer un trabajo, pues háganlo bien. ¿Cuál sería la relación del sexo con el amor? Ya te estás metiendo en temas como muy profundos. La relación entre sexo y el amor. Yo creo que eso tiene que ver con la construcción cultural y el contexto y lo que cada persona determina de lo que es el amor. Generalmente consideramos que el amor está relacionado a una persona y a darlo todo por una persona, y pues en ese darlo todo pues se quedan sin nada, ¿no? E incluso se quedan sin amor propio. Entonces yo creo que para construir relaciones amorosas tienen que ser dos personas con una autoestima, digamos, estable, con un autoconcepto bien construido y que deciden tener una vida juntos, ¿no? Porque es distinto hablar de amor que hablar de enamoramiento, ¿no? Enamoramiento es una faceta de la vida donde tiene que ver con sustancias químicas en tu cerebro, donde tiene que ver con una serie de emociones y de cuestiones de feromonas, compatibilidad de ADN, etcétera, ¿no? Pero pues el apego que se forma en una pareja donde ya podemos hablar de amor, pues tiene que ver con esto y tiene que ver también con la comunicación que existe en esa pareja y por tanto también del ejercicio de la sexualidad en esa comunicación y negociación de lo que ambos quieren. ¿Tú piensas que el desarrollo de la cultura, de las tecnologías, todo este vértigo en la comunicación nos pueda llevar hacia sociedades sexualmente más evolucionadas, más plenas?
Pues yo lo que aspiraría sería que tuviéramos sociedades menos coercitivas en términos de la sexualidad, ¿no? Sociedades más incluyentes, no tolerantes, sino que entendamos que todos somos diferentes y por ejemplo, que no porque sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transgéneros, queer o lo que sea, tienen que ser tratados de forma distinta. A final de cuentas, el tema de la sexualidad también es un tema personal, es un tema de intimidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos fenómenos de homofobia, donde la gente discrimina a alguien porque es homosexual, pues ¿por qué tendría que ser? O sea, ¿te interesa esa persona sexualmente? Pues entonces te interesa cuáles son sus prácticas sexuales, pero si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, yo aspiraría a que fuéramos sociedades más felices, en términos de un desarrollo cultural donde entendamos que somos diferentes y entendamos que el fin último de la vida es ser felices, no cargar cruces y no esperar una recompensa en una vida posterior. Cuando vemos en las grandes ciudades capitales como México, San Luis Potosí, chicas o chicos entre ellos abrazados y besándose, como cualquier pareja de novios que se quieren, podemos pensar que hay una evolución en el criterio para observar la sexualidad ajena. Yo creo que no es una evolución, sino más bien es como, evolución sería como decir que eso estuvo mal, ¿no? Y que ya está bien, ¿no? Más bien yo diría que estamos llegando a un nivel básico mínimo requerido de comprensión del otro, ¿no? O sea, a mí no me parece sorprendente ver parejas de hombres o de mujeres teniendo muestras de afecto, ¿no? Y creo que a nadie le debería de sorprender, porque las expresiones del amor son naturales, ¿no? O sea, nos sorprende más eso que noticias de descuartizados, ¿no? O sea, estamos mal como sociedad. Adelina, por último, ¿qué nos puedes comentar acerca de Ánimos Novandi AC y cómo se pueden acercar los ciudadanos interesados en el tema a ustedes, adquirir este libro o invitarte a platicar con ellos? Ok, Ánimos Novandi es una asociación civil fundada en San Luis Potosí hace 11 años. Nos dedicamos a trabajar con jóvenes temas de prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva, prevención de conductas adictivas, entre otros. Y se pueden contactar con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Nos buscan así, Ánimos Novandi. Pueden también contactarme directamente o el teléfono de la oficina en San Luis Potosí es 444-810-4542. Si requieren que se den pláticas en sus escuelas o cualquier tipo de apoyo, seguimiento, canalización, nos pueden contactar. Gracias, no nos despedimos. Gracias a ti, Manuel. Pues le agradecemos mucho a Adelina Lobo Guerrero Serrano, una persona joven a la que tengo el gusto de conocer de muchos años a la fecha, en su ejercicio intelectual y en esta labor tan increíble que están haciendo, tan valiosa, su visita a esta universidad, donde seguramente tendremos la oportunidad de compartir sus experiencias entre maestros, alumnos, y también por la posibilidad de que se acerque con nosotros a Reactiva para que usted reflexione en torno a un tema bien importante. Muchas gracias, Adelina. Como cada semana, agradecemos a todo el personal de Telecable, Cablevisión, las facilidades que nos presta para acercarnos a ustedes. No nos despedimos, hasta la próxima.